Buenas tardes, compañeros. En estos momentos, después de haber tenido un acercamiento a las lecturas de Seisai de Tom Linson, podemos evidenciar que tenemos 6 principios para el diseño de materiales propuestos en el primer momento por Tom Linson. El primero de ellos nos habla de que los estudiantes deben estar expuestos a un input enriquecedor, significativo y comprensible del uso de la lengua. Como nos decía la profe en la clase, exposición constante a las características y elementos propios del uso de la lengua en experiencias significativas y contextualizadas. Pero a su vez tenemos otro principio. Ese segundo principio es que los estudiantes maximicen esa exposición al uso del lenguaje y que necesitan comprometerse tanto afectiva como cognitivamente en la experiencia de la adquisición de este mismo. Esto va encadenado hacia un tercer principio que nos habla de que cada una de las personas que están involucradas en la adquisición de una segunda lengua o una lengua extranjera deben desarrollar una afectividad positiva en el uso de esta misma. Se debe alcanzar la competencia comunicativa. ¿Pero cómo? Se deben promover los sentimientos positivos acerca de esta lengua, de su cultura, el ambiente de aprendizaje de parte del docente que crea este material y del uso de estos mismos en contexto. Por eso, entramos a visualizar un cuarto principio en el cual los estudiantes de una segunda lengua, una lengua extranjera, puedan beneficiarse del uso de los recursos mentales que solemos utilizar al momento de adquirir y o utilizar una lengua materna o una lengua. Pero ¿cómo puede desarrollarse esa parte que acabé de mencionar? Debe tener el material actividades que promuevan en los estudiantes la visualización mental y el uso de su habla interna, antes, durante y después del uso de la misma lengua. El material debe incluir actividades que ayuden a cada uno de los estudiantes a reflexionar sobre su actividad mental durante cada tarea. Sobre esa base, utilizar estrategias mentales para tareas similares y así tener una adquisición mucho más fácil para el que está inmerso en ella. Pero a su vez tenemos un quinto principio. ¿Cuál es ese quinto? Los estudiantes se deben beneficiar o pueden ser beneficiarios al identificar las características más representativas de ese input que se hablaba en un primer momento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se debe exponer a los estudiantes a ser conscientes de aspectos lingüísticos y de los diferentes usos de la lengua en actividades que los involucren afectiva y cognitivamente. Por eso todas van entrelazadas. Pero esto nos desencadena o nos lleva a un sexto principio. ¿Cuál es ese? Que los estudiantes necesitan oportunidades para usar la lengua con el fin de alcanzar propósitos comunicativos. Ahora, promover esto es una retroalimentación constante sobre las hipótesis de los estudiantes durante el uso de esta misma lengua, mediante la interacción, la clarificación, elaboración y utilización de este input que sea significativo y comprensible en el intercambio con otros interlocutores o participantes. Es tanto así que Seiza nos está hablando de que los materiales debe ser en su caracterización, análisis, selección, diseño y uso son aspectos clave de la actividad de los profesores de lenguas extranjeras. Por tal motivo, los materiales de enseñanza constituyen una realidad que trata de reflexionar sobre la práctica no solamente del estudiante sino del docente para analizar posibles vías de mejora tanto en el ámbito del diseño del mismo material como en el de su aplicación en cada una de las diversas aulas. Entonces, para que tengamos presente, podemos visualizar unas posibles ventajas y otras posibles desventajas dependiendo del contexto en el que se ve inmerso este diseño o este material. Uno de los beneficios podríamos hablar de son una ayuda en la orientación de los objetivos que respondan a los estándares de calidad dependiendo en donde se esté llevando a cabo este diseño material o llevando a cabo el contexto de este material. Algunos se pueden adaptar y ser modificados por parte de los profesores. Se pueden medir progresos hacia los estudiantes y facilitan el trabajo autónomo tanto dentro como fuera del aula. Ahorita en esto de los ambientes virtuales.
Algo de las posibles desventajas que podríamos estar ahí escudriñando es que no pueden satisfacer a plenitud aspectos como el control sobre los procesos de orientación pedagógica, interacción, tener un feedback, uso del espacio y del mismo tiempo. A veces sabemos que nosotros, acá en nuestros contextos, no tenemos una autonomía para poder llevar a cabo este tipo de actividades en nuestros estudiantados. Entonces nos toca seguir potenciando ello. A veces podemos o no pueden responder de forma precisa a las necesidades particulares de cada grupo. Se median en una gran cantidad de estudiantes, pero debería ser llevado a cabo en una personalización debido a que no todos aprendemos de la misma manera. Llevamos o tenemos nuestros tiempos específicos para poder trabajar en ello. Solo se entrenan ciertas habilidades dependiendo de lo que el docente o en el diseño material se quiera fortalecer. Entonces ahí es donde entramos a verificar si es un trabajo arduo por parte de los docentes para evidenciar estos avances en cada uno de nuestros estudiantes. Y finalmente, puede que no se favorezca que el alumno o el estudiante adopte un rol activo y o participativo. Nos puede pasar en las mismas clases. Necesitamos que esto cambie y que ellos estén potenciando esto para que sea de tal manera que el estudiante avance. Pero nos decía Seiza que para el diseño de estos materiales es importante tener no solamente accesibilidad, sino que el profesorado, coherencia, diversidad, autenticidad, congruencia en el diseño de estos materiales, equilibrio, innovación, motivación, rigor. También hablaba de autonomía, contextualización, fondo afectivo, integración, una organización que se deba dar no solamente en el diseño de materiales, sino en todo el ámbito educativo, relevancia y socialización. Aquí es donde podríamos decir que la importancia del diseño de materiales en el campo de la didáctica de las lenguas es que nos permiten potenciar, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando habilidades, actitudes, conocimientos que favorezcan la óptima formación de cada uno de nuestros estudiantes. Pero también debemos tener otros elementos importantes. Sabemos de que esto es una evolución, la aplicación de este proceso en enseñanza-aprendizaje y que es el uso de materiales didácticos, ayudarán a incrementar la comunicación y ampliar un ambiente de aprendizaje en cualquiera de las modalidades educativas en las que se apliquen. Esto debido a que, pues, nosotros podemos estar o debemos trabajar bajo un enfoque didáctico pedagógico acorde a los entornos en los que está inmerso cada uno de nuestros estudiantes. Entonces deben incluirse características esenciales que los hagan un medio eficaz para la generación de una comunicación efectiva y a su vez un apoyo para concretar los planes no solamente institucionales, sino los objetivos pedagógicos de ese lugar. Finalmente, estaríamos hablando de que estas características fundamentales en el uso de materiales o el diseño de materiales en lenguas extranjeras será o es garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, despertando el interés por aprender, optimizando las habilidades intelectuales de cada uno de los estudiantes, facilitando la comprensión de cada uno de estos contenidos, temáticas, enseñanzas y promoviendo la participación activa del estudiantado y así propiciar el desarrollo de la creatividad de los mismos. Es algo que es arduo para el docente, pero que es muy significativo para el proceso educativo de cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias, compañeros.